eh, buenos días, mi compañera Daniela Esparza y yo les vamos a hablar sobre el estado hiperosmolar. El estado hiperosmolar hiperglicémico, o también llamado síndrome hiperosmolar hiperglicémico, es una complicación aguda de diabetes mellitus no controlada junto con la cetoacidosis diabética. Está caracterizado por 3 puntos principales, que son la hiperosmolaridad, una deshidratación profunda y sin cetoacidosis significativa. Respecto a su incidencia y epidemiología, tenemos que su tasa de mortalidad es del 5 al 10% en países desarrollados. Ocurre principalmente en diabéticos tipo 2, pero también puede padecerlo en pacientes con diabetes tipo 1 y cetoacidosis. Se presenta en pacientes con diabetes leve u oculta. Aproximadamente 30-40% de los casos constituye la primera manifestación de la enfermedad. Por lo regular son pacientes de mediana edad o ancianos, y la mortalidad hospitalaria es menor al 1% en el grupo de 20 a 49 años, pero incrementa hasta un 16% en mayores de 75 años. Respecto a su etiología, no tiene una causa específica, ya que es una complicación derivada de la diabetes, pero existen factores predisponentes, como lo son algunas infecciones, ya sean síndromes virales, infección de vías urinarias, enfermedad pélvica inflamatoria, neumonía, entre otras, afecciones del sistema nervioso central, como un evento vascular cerebral o un hematoma subdural, enfermedades endocrinas como acromegalia, tirotoxicosis, y síndrome de Cushing, algunos fármacos como bloqueadores de canales de calcio, clorpromacina, clortalidona, cimetidina, loxapina, olanzapina, pentadine, fenitoína, propanolol, esteroides, etc. Y algunos otros padecimientos como lo son el infarto de miocardio, pancreatitis aguda, tromboembolia pulmonar, obstrucción intestinal, falla renal, quemaduras graves, entre otras. Respecto a su fisiopatología, bueno, ya que es una complicación derivada de la diabetes, todo nace de una deficiencia parcial o relativa de insulina, lo cual reduce la utilización de glucosa en músculo, grasa e hígado, y a su vez promueve una hiperglucagonemia y aumenta la producción de glucosa en el hígado, lo que da como resultado una hiperglicemia que conduce a glucosuria y diuresis osmóticas con pérdidas de agua obligatorias, lo que explicaría algunos de los puntos principales como la hiperglicemia, la hiperosmolaridad y la deshidratación. Continuando con la fisiopatología, existe una diferencia en la disponibilidad de insulina que la distingue de la cetoacidosis, en la cual la secreción de insulina es nula. En el estado hiperosmolar hay una deficiencia relativa de insulina, pero no nula, por lo que se observa cierto grado de secreción endógena de insulina, lo cual esta cantidad es inadecuada para facilitar la utilización de glucosa por tejidos sensibles a la insulina, pero es lo suficiente para prevenir la lipólisis y subsecuentemente la cetogénesis, por lo que no es normal encontrar cetoacidosis en esta patología, y si es que se encuentran cetonas es en una cantidad muy discreta o muy leve. Continuando con la fisiopatología, si el paciente es incapaz de mantener una ingesta adecuada de líquidos, ya sea por una enfermedad crónica o aguda asociada, o bien sufrió de una pérdida excesiva de líquidos, ya sea por una quemadura grave o porque lleva un tratamiento con diuréticos, esto propicia a sufrir una deshidratación marcada. Entonces, a medida que disminuye el volumen plasmático, se puede sufrir una insuficiencia renal, lo cual va a limitar la excreción renal de glucosa y contribuye a un aumento de glucosa y osmolaridad séricas. Entonces, con todo lo anterior ya explicado, se pueden justificar los 3 puntos principales de este padecimiento, que es la hiperglicemia sin cetoacidosis, la hiperosmolaridad y la deshidratación. Bueno, y pues continuando con el cuadro clínico, pues el estado hiperosmolar, a diferencia de la cetoacidosis diabética, pues que la cetoacidosis ocurre en horas a días, pues los pacientes en estado que tengan un estado hiperosmolar hiperglicémico van a desarrollar los signos y los síntomas
de manera o de forma paulatina en días a semanas. Y pues frecuentemente se presentan con alteración al estado de conciencia. Esta se menciona que son poco común con una osmolaridad menor de 320 miliosmoles por kilo. Se menciona que los síntomas más frecuentes son aquellos que están relacionados con la hiperglicemia, como son pues la poliuria, polidipsia, ataque al estado general y alteraciones visuales. También están los síntomas neurológicos. Estos están relacionados con el grado de deshidratación y de la hiperosmolaridad. Van desde una discreta disminución del estado de alerta hasta el letargo, confusión, hemiparesia, convulsiones y coma. Y el coma se menciona que está relacionada con una osmolaridad sérica mayor de 350. Y se menciona también que una osmolaridad menor, menor de 320 y que el paciente presente alteraciones neurológicas, se debe de buscar otra causa que esté ocasionando el cuadro clínico. También se menciona que el dolor abdominal es poco frecuente y que su presencia también nos puede indicar que hay un factor predisponente. Por lo general, los pacientes presentan datos de deshidratación grave, como son mucosas secas, turgencia de la piel deficiente, hipotensión arterial y entre otros. Y en la exploración física, pues esta se debe dirigir a la búsqueda de causas precipitantes, que por lo general pues son las que ya había mencionado Etsuko, ¿no? Se menciona que de las causas predisponentes o precipitantes, de los más frecuentes son los procesos infecciosos. Bueno, y en el diagnóstico, se menciona que los exámenes de laboratorio iniciales que se deben de tomar en los pacientes que se tenga sospecha de un estado hiperosmolar van a incluir la glucosa sérica, el BUN, creatinina, electrolitos. En estos está incluidos el calcio, el magnesio y el fósforo, la acetona sérica, si es posible, un ego, gasometría arterial, biometría hemática con diferencial, electrocardiograma, radiografías de tórax, y si está clínicamente indicado, pues cultivos de esputo, orina o sangre. Ante la sospecha pues, de factores precipitantes, se deben indicar también estudios de amilasa pancreática, de lipasa, DHL, triglicéridos y lactato, así como TAC de cráneo y punción lumbar, si hay síntomas neurológicos persistentes. Y dentro de los criterios diagnósticos para el estado hiperosmolar están pues los niveles plasmáticos de glucosa, que sea mayor de 600 miligramos por decilitro, una osmolaridad sérica efectiva mayor de 320, un pH arterial mayor de 7.3, bicarbonato mayor de 18, cetonuria puede ser mínima o leve, la cetonemia puede ser leve o ausente y pues la alteración al estado de conciencia. Luego de obtener estos estudios, se deben de realizar cálculos, pues con estas fórmulas que les estoy mostrando aquí, pues en caso necesario pues para confirmar el diagnóstico, ¿no? Dentro de las fórmulas, pues está la brecha aniónica, ¿no? Que aquí está, pues esta es la formulita y estos son los valores normales. La osmolaridad total, la osmolaridad efectiva y el sodio corregido dependiendo el nivel de glucosa. Aquí son dos formulitas diferentes, ya dependiendo cuál vas a usar, ¿no? Si el paciente tiene una glucemia de menor de 400, pues se usa esta, ¿no? Y si es mayor de 400, pues usa esta de aquí de abajito. También, bueno, en la brecha aniónica, en el estado hiperosmolar, se puede observar o puede presentarse normal o elevada, pero también existen otras causas de acidosis metabólica con una brecha aniónica elevada, aparte de la cetoacidosis, como son la acidosis láctica, una insuficiencia renal, una intoxicación por salicilatos, intoxicación por paracetamol e incluso una ingestión alcohólica. Y pues, y por último, el diagnóstico, pues se mencionan que los indicadores de resolución del cuadro clínico, pues nos incluyen la normalización de la osmolaridad sérica y el restablecimiento del estado mental basal. Ahorita les voy a explicar cómo. Bueno, en el tratamiento, pues una vez establecido el diagnóstico, el tratamiento del estado hiperosmolar está compuesto por, bueno, se deben de tener en cuenta estos objetivos.
Primero, la restauración hemodinámica y la corrección de hipovolemia. Segundo, corrección de alteraciones de electrolitos. Tercero, corrección gradual de la hiperglicemia y de la hiperosmolaridad. 4, la identificación y tratamiento de causas precipitantes. Y 5, prevención de complicaciones. También se menciona que pues, estos pacientes deben de estar bajo una observación estrecha y vigilancia de los signos vitales y el balance de líquidos. Esto es, pues, es muy, muy importante. También se menciona que pues, algunos pacientes incluso pueden necesitar de sonda urinaria y de catéter venoso central para poder guiar la administración de líquidos. También nos puede ser útil un electrocardiograma y una pulsoximetría, pues estas nos pueden ser útiles para identificar alguna complicación que se dé durante el tratamiento. También es recomendada la medición de la glucemia capilar cada hora y determinar los electrolitos séricos, la glucosa, la creatinina, el BUN y el pH cada 2 a 4 horas mínimamente, ¿no? También es importante tener en cuenta que, pues, que la gravedad del paciente o si el paciente presenta comorbilidades, nos puede que se haga necesario el ingreso a una unidad de cuidados intensivos. Y pues como ya lo había mencionado anteriormente, pues es muy importante buscar cuál fue el factor precipitante de esto, ya que pues es muy importante para tener el tratamiento exitoso. Bueno, primeramente, pues la administración de líquidos, pues este es fundamental para el tratamiento y pues se debe de iniciar inmediatamente. Se dice que hay un déficit de líquidos cuando hay una ausencia de 8 a 12 litros o de 100 a 200 mililitros por kilogramo de peso, por lo que pues es muy importante recuperarlo ya pues para restablecer el volumen intravascular y pues así también restaurar pues la función renal y la perfusión capilar. El objetivo es administrar el 50% de este déficit en las primeras 8 a 12 horas, nada más que creo que no se los puse aquí en la diapositiva, y el resto en las siguientes 12 a 36 horas. Se recomienda como solución inicial la salina normal a 0.9% y pues ir haciendo ajustes al tipo de soluciones de acuerdo al sodio corregido. Pues depende de la hiperglucemia, ¿no? Y como se los mencioné en lo de las formulitas. También, bueno, la recomendación es de 1 litro a 15 a 20 mililitros por kilo en la primera hora y continuar con una infusión de 250 a 500 mililitros por hora, o sea, aproximadamente unos 2 litros en las siguientes 2 a 6 horas y otros 2 litros adicionales en las siguientes 6 a 12 horas. Y pues si el paciente se encuentra hipotenso o en choque, pues la velocidad de la administración pues puede variar, ¿no? Puede ser incluso mayor. Bueno, si el sodio corregido se encuentra normal o alto, se debe utilizar una solución salina al 0.45% a 250 a 500 mililitros por kilo por hora. Y pues se recomiendan diferentes tipos de solución, pues la solución salina al 0.9%, o sea, una solución isotónica, se debe porque se dice que expande el volumen intravascular y disminuye con lentitud la osmolaridad, pero también está relacionada con una hipernatremia persistente y una sobrecarga hídrica. Y la solución del 0.45, o sea, una solución hipotónica, es más efectiva para aportar agua libre y prevenir la hipernatremia y la hipercloremia, pero también puede ocasionar una disminución rápida de la osmolaridad. También se menciona pues, que estos pacientes tienen un riesgo de poder desarrollar un edema cerebral. Se dice que el riesgo es más bajo en adultos que en niños, pero este riesgo se puede incluso disminuir más al tratar de disminuir la osmolaridad a más de 3 miliosmoles por kilo por hora. Bueno, y una vez alcanzada una glucosa de 300 o menos, es recomendado el uso de soluciones que incluyan dextrosa. Estas pueden ser soluciones mixtas como glucosa al 5% de sodio
con una solución mixta de glucosa al 5% con una de cloruro de sodio al 0.45%, a una velocidad de 150 a 250 mililitros por hora. Bueno, y pues ahora el manejo de la insulina, ¿no? Bueno, pues primeramente, pues el manejo adecuado de los líquidos es antes de poder iniciar una terapia con insulina, ya que pues su uso precipitado nos puede ocasionar el movimiento intracelular del agua, también nos puede causar una hipotensión, incluso un colapso cardiovascular en caso de que la terapia con líquidos no se haya realizado correctamente. También se menciona que no es recomendado utilizar la insulina hasta que se conozcan los niveles de potasio. Bueno, y hay dos como cuadros, se podría decir, de tratamiento. En uno se puede utilizar el bolo en un bolo infusión continua, o el otro se menciona que se puede utilizar solo la infusión continua. Bueno, en el régimen, yo les voy a hablar del que es solo infusión continua, ¿no? En pues no hay bolo inicial y se administra de 0.14 unidades por kilo por hora de insulina regular intravenosa, o sea, insulina rápida. No se menciona en realidad si hay diferencias de ventajas de un régimen al otro, pero sí se menciona que tienen resultados muy similares, ¿no? Cuando hay una hidratación adecuada, pues la dosis de insulina da una caída de 50 a 75 miligramos por decilitro por hora. De no lograrse este descenso, pues se sugiere duplicar la velocidad de la infusión cada hora hasta alcanzar la cifra esperada. Pues, y cuando se alcanza, pues, los 300 miligramos por decilitro, se agrega una solución glucosada igual, ¿no? Al 5% con una solución mixta, igual a una velocidad de 150 o 150 mililitros por hora, y pues, y la infusión de insulina se va a disminuir la dosis, se va a disminuir a 0.02 a 0.05 unidades por kilo por hora. Y se va a buscar una meta de 250 a 300 miligramos de glucosa y una osmolaridad menor de 315. Y pues después de todo este esquema, pues se van a volver a revisar, ¿no? los laboratorios que ya les había mencionado. Y también se dice que pues que ya que el paciente sea capaz de comer, se puede dar un esquema de insulina subcutánea. Bueno, esto en pacientes que no hayan utilizado insulina previamente al cuadro, ¿no? Se da un esquema de insulina subcutánea a una dosis de 0.5 a 0.8 unidades por kilo. O si el paciente ya tenía el diagnóstico de diabetes, pues se regresa a su esquema, pues obviamente ajustando, ¿no?, las dosis. Bueno, y en el potasio, pues pues es muy importante conocer la concentración del potasio al inicio del tratamiento, ¿no? Pues ya les mencioné, pues para no utilizar insulina o así, ¿no? Aunque se menciona que aunque los niveles de potasio se encuentren normal o elevados aquí en el estado hiperosmolar, pues hay un déficit de potasio que puede ser mayor al de la cetoacidosis. Pues los pacientes bueno, esto es muy importante ya que los pacientes que presentan hipopotasemia pueden tener un riesgo mayor de presentar arritmias cardíacas, incluso un paro cardíaco o debilidad de los músculos respiratorios. Entonces, si el potasio es menor de 3.3, se debe suspender la administración de insulina, ¿no? Hay que verificar la función renal y se debe iniciar su restitución con 20 a 30 mini equivalentes por litro, agregando cloruro de potasio a la solución de base para poder mantener los niveles de potasio entre 4 y 5, ¿no? Si los niveles de potasio se encuentran entre 3.3 y 5.2, se pueden agregar de 10 a 20, ahí puse aquí de 20 a 30, de 10 a 20 mini equivalentes de cloruro de potasio, igual tratando de mantenernos los niveles a 4.5. Y si el potasio es mayor de 5.2, pues no se va a agregar cloruro de potasio y se hacen determinaciones séricas cada 2 horas.
Y en caso de que haya deterioro en la función renal o incluso oliguria, pues la represión de potasio debe ser menor y se deben reservar a valores menores de 4. También se mencionaba el bicarbonato, pues no encontré mucho de esto, ¿no? Pero decía que solo tenía importancia cuando también se presentaba una acidosis láctica concomitante. Bueno, como ya se los he mencionado, la detección y el tratamiento de cualquier enfermedad o trastorno que precipite el cuadro, pues es fundamental, ¿no? Para el manejo del estado hiperosmolar. Aunque no sea lo más recomendado, se dice que se debe iniciar tratamiento empírico con antibióticos de amplio espectro si es que hay una sospecha de infección, ¿no? Mientras esperan los resultados de cultivo, si es que se hicieron. También es importante investigar cualquier fármaco que pueda precipitar o agravar el descontrol metabólico y suspenderlo o ajustar la dosis del fármaco, pues los fármacos ya los mencionaron también, ¿no? En las primeras diapositivas. Y en caso de que los pacientes presenten crisis convulsivas, se menciona que se debe evitar el uso de fenitoína, ya que esta inhibe la liberación endógena de insulina y está relacionada con el estado hiperosmolar. También venía en la listita, ¿no? Al principio. También se debe tener una alta sospecha de pancreatitis aguda, de hemorragias de tubo digestivo, accidentes vasculares cerebrales, incluso un infarto agudo al miocardio. Bueno, y por último, pues las complicaciones, se menciona pues que estas pueden ser secundarias a la causa precipitante, a la fisiopatología del mismo estado hiperosmolar o como resultado de un tratamiento inadecuado. Estas complicaciones se dice que son poco frecuentes, pero pues pueden ser graves, ¿no? Dentro de ellas se encuentra el edema cerebral. El edema cerebral, que se dice que se puede prevenir al no disminuir más de 3 miniosmoles por kilo por hora la osmolaridad sérica. Y en caso de presentarse, pues se deben de reducir los líquidos intravenosos, se recomienda elevar la cabecera de la cama, y se debe tratar inicialmente con manitol intravenoso a una dosis de 0.5 a 1 gramo por kilo para 20 minutos o utilizar de 5 a 10 mililitros por kilo de solución hipertónica al 3% por 30 minutos. Y otras complicaciones, pues está la sobrecarga hídrica, pues que ya se las había mencionado también, el síndrome de dificultad respiratoria aguda y la trombosis, que en esta pues se recomienda utilizar esquemas de anticoagulación profiláctica como son el uso de heparina de bajo peso molecular o heparina convencional, ya que se menciona que pues que estos pacientes tienen un alto riesgo de presentar trombosis. Y pues sería todo. Muy bien, excelente. Ahí falta parte de los líquidos, ver los niveles y rangos del sodio, para hablar de que hay hasta 9 clasificaciones con la concentración de sodio y el volumen. Entonces, la solución que nos dio la compañera es para cuando son deshidrataciones moderadas severas con hipernatremia moderada. Entonces, que la solución al 45 funciona. Y de ahí se partió el hecho de que se preparan ya también soluciones al tercio, cuando son hipernatremias muy severas, más de 150,000 equivalentes por litro. Y prácticamente, ahorita pues parte de mi clase que les voy a dar es más o menos cómo prepararlas y orientarlas para qué caso sería lo evidente, usar soluciones al punto 45 o soluciones al punto 33% de solución fisiológica. De ahí en fuera, pues prácticamente todo pues está muy bien. Entonces déjenme preparar la clase.